Bueno, Aunque, muchísimas gracias, José, por sumarte por aceptar ser parte de este encuentro, de esta actividad. Y un placer tenerte entre nosotros. No, no te voy a presentar porque quedamos en que lo mejor iba a ser que empieces presentándote, hablando un poco de tu trayectoria, y así que maneja los tiempos como te parezcan mejor. pues muy bien, como tú digas. Bueno, pues me tendré que presentar. Me llamo José Manuel, de apellido Berenguer, y bueno, no sé lo que soy. Soy músico, creo. En el fondo lo que más soy es músico, ¿no? Pero lo que pasa es que durante muchos años, y llevo ya muchos años, pues no haciendo solo música y dedicándome pues en general al arte plástico y al arte sonoro. Lo que quiero decir es que nunca he dejado de pensar el arte sonoro como música, en cierta manera. Por más que bueno, que la música, al menos la música tradicional, que tiende a ser, digamos, direccional desde una escena hasta, hasta un público que está, digamos, sentado está en una situación de recepción. Por más que eso sea lo que más a menudo se considera como música, pero para mí, pues la instalación, por ejemplo, la instalación sonora, también es música, de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, que puede que también para mí tenga más interés un tipo de instalación que otra. Quiero decir, instalación sonora, ¿no? Entonces, sí, bueno, en fin, la verdad es que una de las cosas y que además tiene relación con el contenido de la charla es que mm, que bueno, que a pesar de que lo que yo he tenido siempre ha sido una pulsión artística muy fuerte, de hacer cosas, a probar, a tener, digamos, una actividad, digamos, creadora el máximo intensa posible, también siempre desde los primeros años de la universidad, yo estudié medicina, por cierto, en los primeros años de la universidad tuve una actividad política pues digamos, importante, convencido de que había cuestiones que solo se podían solucionar, digamos, con la práctica de la política, ¿no? Entonces, digamos que el interés por la política me viene desde entonces y también, digamos, pensando en algo que en aquella época, pues en los comités de curso que se llamaban, que eran, digamos, los grupos de gente más o menos comprometida políticamente de cada curso de las facultades, pues había quizá también los estudiantes más activos. Simplemente era una cuestión de conciencia, ¿no? Entonces, pues sí, quiero decir que por esa preocupación, pues muchas veces he tenido, digamos, no responsabilidades, pero sí compromisos políticos relacionados con la música electroacústica y con el arte sonoro. Por eso soy, en fin, presidente de honor pues, de la Confederación Internacional de Música Electroacústica de la UNESCO, por eso he sido, pues, en fin, también presidente de esa entidad, por eso formo parte de la Fundación Fonos, por eso pues, fui también presidente de la Asociación Española de Música Electroacústica, pero por una cuestión, digamos, de activismo político, o sea, básicamente, ¿no? Entonces, porque pensaba que las cosas no estaban pues como tenían que estar. Y por eso también, pues en un determinado momento, pues con Clara Garí, que era mi compañera en los años 80 y 90, pues montamos un centro de creación que se llamó y se llama Naucóclea, donde creábamos situaciones en las que era posible, digamos, hacer cosas. Y por eso durante mucho tiempo continué este trabajo en la Orquesta del Caos,
simplemente por una cuestión de compromiso al que yo le llamo político, es decir, no un compromiso político de partido, pero sí un compromiso político de incidencia de la sociedad civil en la vida pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí bueno, que puedo decir que, bueno, que me interesa la política, ¿no? O sea, lo que no me interesa son las luchas políticas digamos, dentro de un determinado parlamento. La verdad es que de un parlamento prácticamente no sé nada. En una parte, durante una época fui, digamos, asesor de la Comisión de Cultura de un partido de izquierdas próximo a, bueno, de la Izquierda Unida, vaya, básicamente, en fin. En realidad se llamaba Iniciativa per Catalunya, porque en Cataluña los partidos son un poco distintos de los que hay en el resto del país. Pues en fin, en ese momento sí tuve una actividad relacionada con el Parlamento, pero fíjate que cualquier cosa que se dijese en la Comisión de Cultura, en realidad para que pasase a ser una pregunta del Parlamento, pues en fin, podía en fin, pasar meses o incluso no pasar nunca. De hecho, los que tenían responsabilidad, digamos, no política, pero sí responsabilidad parlamentaria, nunca dejaron traslucir las discusiones que había dentro de la Comisión de Cultura. Así que por eso me fui, porque no servía para nada, o al menos a mí me parecía que no servía para nada. Eso lo digo para que quede claro que si hablo de política, no hablo de la cuestión parlamentaria, hablo pues eso, de la posición pues nuestra, de los humanos y en especial pues de los artistas o los artistas sonoros en el mundo, ¿no? Entonces, claro, y precisamente a este respecto, pues se nos pregunta, ¿no? A veces a los artistas, pues acerca de la necesidad de politizar el arte, ¿no? Y si en caso positivo y en especial aquellos que la empleamos en nuestras obras, si la tecnología pues debería desempeñar una función, ¿no? en ese proceso de politización. O incluso si la propia tecnología del arte, la tecnología pues, en fin, del sonido, pues debiera ser repolitizada, ¿no? O sea, eso es una cuestión que muchas veces pues, en fin, se ha planteado, digamos, en los foros de discusión, en los debates que se crean, al menos aquí en el ambiente, digamos, cultural de Barcelona. Y yo también, claro, como usuario, pues en fin, convencido, ¿no? y activo de la tecnología, pues me lo he planteado muchísimas veces y siempre pues empiezo a darme respuesta diciéndome que al menos el papel de la tecnología, pues en fin, es esencial en política, ¿no? O sea, se piense la política ya como arte, ya como doctrina, como opinión referente al gobierno de los estados, ya como la actividad de quienes, en fin, en esos parlamentos rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, o ya finalmente como actividad de los ciudadanos cuando intervienen en los asuntos públicos, pues con su opinión, ¿no? O sea, con su voto o con cualquier otro tipo de acción. Por el caso, la tecnología es un instrumento, pues en fin, ampliamente empleado, ¿no? En todas esas situaciones hasta el punto de condicionar pues sus usos e incluso de contribuir en su evolución. Los gobiernos, los políticos, los militares, en fin, también los religiosos, ¿no? Los grupos de presión, las empresas y también, por supuesto, la gente como nosotros, gente general, en general quiero decir, empleamos la tecnología así como muy profusamente, ¿no? En todas las actividades políticas, incluso en el límite, ¿no? En ese límite, cuando el enfrentamiento entre las posiciones pues llega a ser un acto de fuerza que se lleva a cabo pues para obligar al adversario a acatar pues una determinada voluntad. O sea, por cierto, que no hay más que atender a los medios constantemente, aunque sea de manera difusa, para darse cuenta de que
de que los gobiernos, pues, en fin, los actuales, pues continúan considerando válida esa máxima de Clausewitz, ¿no? Según la cual la guerra es una mera continuación de la política y donde, pues bueno, además, no solo emplean la tecnología, sino que ponen a prueba pues, con gran espectacularidad todo tipo de tecnologías. Concepción, producción, uso y debate en la esfera pública implican pues politización de la tecnología, ¿no? Y por tanto, al margen de que cabría preguntarse si verdaderamente existen actividades no políticas, la propuesta de repolitizar la tecnología no supone pensar que esté despolitizada, ¿no? Sino más bien que la resultante global de su signo político, es decir, del vector resultante de sus influencias en los hechos públicos es cuanto menos reorientable, ¿no? O sea, es parte de un sentimiento en que no está, digamos, bien utilizada esa tecnología. Claro, yo no tengo datos determinantes, pero sí demasiados indicios, ¿no? Para sospechar que se emplean más recursos tecnológicos en someter a la gente que en hacerla partícipe de cualquier conocimiento, ¿no? Un ejemplo de ello, por cierto, en mi país, ¿no? O sea, el gobierno de España, en un contexto de clarísima actitud de acoso y derribo de las orientaciones independientes del arte y de la cultura, pues casi al mismo tiempo en que con la excusa de siempre de la crisis, pues incrementaba en el año 2012 el IVA de todos los productos culturales, ¿no? Al 21% y rebajaba un 0,25% el presupuesto de enseñanza. En ese contexto acordaba un aumento del 30% del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y bueno, ¿y para qué? Pues en realidad nadie lo sabe, a ciencia cierta, ¿no? O sea, por desgracia, esa actitud pues, que es opaca y que es desequilibrada, pues es mayoritaria de todos los gobiernos del mundo. O sea, parecería como si solo se combatiera el analfabetismo con la finalidad de que podamos participar en esas farsas pseudodemocráticas a las que con suerte pues, nos someten cada 4 años, ¿no? Entonces, una vez cubiertas las habilidades para votar, es decir, saber leer un poco y escribir, todo lo que exceda esas habilidades, pues casi que resulta poco menos que castigado, ¿no? Muchos más recursos económicos se emplean en el desarrollo de tecnologías para matar y dominar, para controlar jerárquicamente, que en la concepción de tecnologías orientadas a compartir horizontalmente experiencia y conocimiento o en la de tecnologías que contribuyan en un planteamiento público de cuestiones fundamentales de la existencia. A pesar de la gran diseminación e influencia de esas, yo diría, incomprensibles e inexplicadas actitudes del poder, o sea, lo que sí que me parece claro es que continúa creciendo el número de voces que abogan por una idea de moral en términos de espacio de reflexiones, de intuiciones y acontecimientos al que la especie humana pues tendería por naturaleza, ¿no? Y esa supuesta especificidad podría coincidir con la polaridad, con la tendencia de las culturas humanas precisamente hacia ese sentimiento político que está, digamos, en una relación clara, al menos a mi parecer, con la complejidad de las organizaciones jerárquicas, que es algo difícilmente desvinculable de la condición biológica de la especie. Así que me pregunto si más que la tecnología y el arte no será la propia política, ¿no? Lo que habría que ser repolitizado
y definitivamente transformado pues, en un comportamiento que asuma con completa conciencia el carácter de esa novena acepción del diccionario castellano, que es la que la define pues, como actividad de la ciudadanía orientada a la intervención de los asuntos públicos y, de hecho, abandonar todas las demás. O sea, está por ver, de todas maneras, y eso es una cuestión que no sé si vamos a podernos responder, que el arte, y con ello pues el arte sonoro, pues pueda contribuir decisivamente en dar a la propia política pues un impulso que la reoriente, ¿no? Y quizá para ello deba él mismo, ese mismo arte, pues cambiar de posición, ¿no? O sea, que quizá incluso dejar de ser arte y convertirse en otra cosa, ¿no? A veces pensamos que la tecnología pues va a cambiar totalmente la vida de la humanidad, o al menos lo hemos pensado. Ahora quizá no lo tengamos tan claro, ¿no? O sea, que gracias a ella los mercados evolucionarían de manera que el acceso de los usuarios a los productos pues fuera directo, la plusvalía desapareciera, las conductas capitalistas se volvieran insostenibles, se hiciera necesario establecer mecanismos de control de los valores y por ello la estructuración de la humanidad pues deviniera horizontal, que todo el mundo fuera libre, creativo y gozara de las mismas oportunidades, ¿no? Ojalá llegásemos a esos extremos, pero es la humanidad ella misma, por la suma de los poderes de las voluntades, lo que cambia constantemente de política. O sea, la tecnología es uno más, claro, muy importante, pero solo es uno entre todos los aspectos, digamos, cruciales, ¿no? de los cambios humanos. O sea, es cierto que siempre nos hemos servido de ella para evolucionar, pero ni de lejos es la tecnología la esencia de la evolución. Y tampoco lo somos los humanos, ni el genoma que de alguna manera nos posee y probablemente dirige todo nuestro comportamiento. Y de hecho, la evolución tampoco es de la vida misma, digamos, en abstracto, porque la esencia de la evolución la esencia está en la propia materia. La materia en bruto evoluciona. Y si se me lleva al extremo, tampoco es la materia, sino algo que se inscribe en la materia y que se halla en una íntima relación con ella. O sea, la información de la que la materia es siempre portadora, desde que fue materia en el primer instante, si es que existió ese primer instante, pues podría ser la causa de las evoluciones que observamos. De todas maneras, que en este momento de la historia del universo y desde aquí, en la Tierra, la tecnología pues nos parezca a algunos esencial, es tan solo una cuestión de perspectiva, que es un síntoma más de antropocentrismo, ¿no? Y en cualquier caso, el empleo masificado de esta tecnología de la computación y de las telecomunicaciones que tanto nos fascina, que produce sonidos, que produce imágenes, que produce, en fin, tantos hechos tan espectaculares, pues nos va a determinar una población, desgraciadamente, cada vez más densa de intermediarios, ¿no? O sea, de gente especializada en la distribución de imaginarios, que es lo que ya actualmente pues, más vende y prolifera, pues mucho más que la propia variedad de los contenidos y de los productos en sí mismos. En realidad tenemos, o sea, en fin, se nos argumenta que la confianza, la seriedad, la eficacia, la velocidad, la discreción, la seguridad, la distribución, pues son los conceptos que se supone solo una red, digamos, completa de intermediarios y entre productores y consumidores, pues nos podría, digamos, asegurar.
En realidad no hace falta navegar mucho por el World Wide Web para darse cuenta. El acceso a la información está expresamente filtrado. O sea, mientras que la tendencia a la proliferación de editores y dispositivos de búsqueda pues es cada vez más exagerada, o sea, cada vez más exclusiva. Quizá esto en el contexto de una universidad pueda no parecerlo, pero porque tenemos acceso a bibliotecas, tenemos acceso a muchos recursos online, etcétera, pero eso no lo tiene todo el mundo. O sea, la información a la que tenemos acceso desde las universidades es muy alta, es decir, pero la población en general no la tiene. En general la población lo que tiene que hacer, o sea, le es necesario pagar para obtener una información de mejor calidad. O sea, ciertas previsiones pues, de aspecto utópico, ¿no? O sea, que están vinculadas al desarrollo de la tecnología, pues por desgracia no van más allá de ser eslóganes propagandísticos que son indispensables para la difusión de un producto en un mercado donde progresivamente se incrementa el enraizamiento en la competencia y en la plusvalía. Entonces, de esa forma, situamos la utopía al mismo nivel que los imaginarios que se distribuyen, ¿no?, por los intermediarios y que la convierten pues, en un factor más de valor adicional de los productos tecnológicos. Es decir, que como sociedad estamos banalizando la utopía. Y es que el significado atribuido a las palabras evoluciona y la deriva pues lo lleva a la disolución en el ruido, ¿no? O sea, si como resultado global de la suma de los poderes, de las voluntades, pues permitimos que el sentido de ese término pues desaparezca y derive en algo no conflictivo, en algo que forma parte, digamos, del mercado, pues debe ser porque la resultante de todos los pensamientos al respecto es que la utopía, pues tome la forma que tome, es o ha sido peligrosa. Hablando de utopías, a veces sorprenden, ¿no?, formulaciones como esa que empezó a estar de moda en medios tecnoartísticos, en concreto en Ars Electrónica de Linz en los años 90, y según la cual habíamos llegado ya en esa época al futuro, ¿no? Decían. Y entonces, pues lo único que había que hacer era ver pasar las cosas para decir qué haríamos más adelante. Ese fue un eslogan de Ars Electrónica, ahora no recuerdo exactamente el año, pero sería pues por allá el 95, el 96. Claro, yo me pregunto quiénes eran esos que habían llegado al futuro y al futuro de quién, ¿no? Si en realidad, si junto al tercer mundo, sea lo que sea el tercer mundo, porque en realidad yo no lo tengo claro, ni el segundo aún menos que el tercero, digamos, o sea, si junto a lo que se considera tercer mundo tenemos en cuenta aquellos que en el primero no pueden acceder de ninguna manera a la tecnología porque no tienen suficiente poder adquisitivo para procurársela, pues pienso especialmente en esta nueva clase, bueno, ya no tan nueva, ¿no?, que no tiene el privilegio del trabajo y otra que a pesar de que tenga trabajo no puede llegar a fin de mes de ninguna de las maneras, no puede ni pagarse la casa. Entonces, ¿en qué mundo podemos pensar que alguien puede haber llegado a algún futuro previsto por alguna utopía? ¿Cuántos son los que tienen actualmente acceso a la banda ancha de Internet? ¿Son ellos los que han llegado al futuro de los miles de millones restantes? Y entre estos, ¿quiénes han llegado al futuro de los otros? Porque se trata, digamos, en el mejor de los casos, actualmente, de unos 3.800 millones. Es decir, que quedan otros 3.800. O sea, en fin, que más de 1.000 millones de personas en 2005 tuvieran acceso a Internet quiere decir que
más de 6.000 no lo tenían. Entonces, si uno piensa en, digamos, lo que decía la empresa eMarketer, que pues más o menos en ese año 2005 pues publicaba que solo el 25% de todos esos, o sea, de ese algo más de 1.000 millones de usuarios de Internet, el 25%, solo el 25%, tenían acceso a la banda ancha telefónica. Si nos vamos a 2012, el acceso a ese servicio no superaba el 9% de la población total. Si en el 2016 el acceso a cualquier servicio de Internet era del 43,3%, a cualquiera, o sea, en 2020 la banda ancha alcanza ahora a algo más de la mitad de la población mundial, y por eso hablo de unos 3.800 millones. Es decir, que no era para nada cierto, como nos estaba prometiendo Ericsson en el 2012, que el acceso a la banda ancha móvil alcanzaría en el 2017, o sea, hace ya 3 años, el 85% de la población mundial. Es decir, que nos están vendiendo imaginarios, ¿no? O sea, y aunque pueda serlo para el mercado, que aprecia en esas cifras, pues bueno, un volumen de negocio enorme, claro, no es ningún logro espectacular para la humanidad, que en conjunto pues permanece pues mal conectada o desconectada. Y ya veremos hasta qué punto, cuando el fenómeno alcance cifras más altas, si la conexión a Internet aún resultará, digamos, crucial, o si para entonces habrán aparecido tecnologías nuevas y más eficaces que serán, como siempre también, eficaces, digo, solo accesibles a unos pocos, ¿no? O sea, casi seguro que va a ocurrir algo bastante parecido. Claro, yo comprendo que las aplicaciones artísticas de la tecnología nos lleguen a impresionar, especialmente aquellos que las utilizamos cotidianamente con mayor implicación, ¿no? Pero que unos pocos accedan a ciertas cosas no es prueba de haber llegado a ninguna meta relevante. Lo que sí me parece interesante, al menos como entomólogo diría, o sea, como observador, es la constatación de la existencia de una clase privilegiada. Y, a ver, que solo juego aquí con la terminología marxista, no pretendo usarla en toda su significación, hablemos de casta o de grupo, que crea haber llegado a la última frontera, ¿no? O sea, que más lejos no se pueda llegar. Y de esa manera, a caballo de ese convencimiento, pues toma cuerpo, digamos, una nueva muestra del dominio y de la prevalencia de la competitividad como la más deseable característica de las personalidades que habrían de intervenir activamente en las sociedades del futuro, para las que paradójicamente se prevé una estructura horizontal e igualitaria, donde ninguna persona tenga más poder que las otras, ¿no? Claro, si no se considera claramente patológica, no parece, al menos a mí sí, enfermiza esa complacencia en el hecho de pertenecer al grupo de los escogidos, al grupo cuyas experiencias piloto van a producir hallazgos ulteriormente extensibles a una, digamos, humanidad supuestamente más equilibrada. En realidad, esas élites han existido, continúan existiendo en el dominio de la música, en el dominio del arte en general, del arte sonoro, por supuesto, y es una situación que yo creo que exige toma de conciencia de lo que está pasando en el mundo en realidad. O sea, porque es que, claro, yo no sé si realmente es ingenuidad, ¿no? O sea, es un sentimiento que de todas maneras no es nuevo entre los grupos de personas vinculados de alguna manera al desarrollo tecnológico o a la investigación artística con medios
nuevos y sofisticados, ¿sí? Al fin y al cabo, quizá, en fin, debería admitir que la necesidad de pertenecer a alguna élite es algo como muy humano, ¿no? Que la soledad, es decir, la clausura, el conjunto de los propios límites, pues pone de manifiesto la existencia de un encierro pues difícilmente soportable, al menos para algunos, ¿no? En el mundo musical, tal vez el primero, pero entre los artísticos en utilizar pues, la tecnología derivada de la electricidad, pero también en el de las artes visuales, y luego casi por todas partes, resultó bastante divertido, al tiempo que desconcertante, al menos para mí, comprobar la seguridad con que los partidarios de una tecnología justificaban su superioridad en relación a las otras. Estoy pensando en aquella pugna entre lo digital y lo analógico, que aún no nos ha dejado. Claro, yo al respecto de eso me atrevería pues, a adelantar dos conclusiones. O sea, la primera es que unos no conocían las ventajas de las tecnologías usadas por los otros. Y la segunda, que es más profunda y bastante más general, es que la causa última, pero no razón de la vehemencia de ese tipo de argumentaciones, debe ser la inseguridad personal, ¿no? O sea, que se propicia por un contexto sociocultural extraordinariamente agresivo que nos exige, ¿no? Una vez más, aunque sea con la boca pequeña, ¿no? Y a pesar de su promesa sempiterna de igualdad futura, pues el sacrificio de los más débiles. Contra la realidad comprobada de la naturaleza, que es biodiversa, eso nos lo pide un mundo construido sobre la lógica pues estrecha y obsoleta de una evolución que únicamente tendría lugar como resultado de una competición brutal, no cooperativa, por los recursos del medio. Yo creo que una utopía digna, de todas maneras, debería tener en cuenta la diversidad de las propuestas, la cooperación, el desarrollo sostenible, a pesar de que no pueda ser realmente sostenible, porque con su implantación los recursos finitos del planeta, pues a largo plazo, pues tenderán a la desaparición total, ¿no? El arte es casi siempre una actividad política cuyas manifestaciones, las obras de arte, nunca me ha sido dado entender. Y ello, de todas maneras, no es óbice para que muchas obras de arte me apasionen, ¿no? Porque, claro, lo que tengo que puntualizar aquí es que entender no es lo que espero cuando me dispongo a la contemplación, al sometimiento, pues, por ejemplo, de un paisaje sonoro, ¿no? O también, pues, por ejemplo, en el caso de manifestaciones interactivas, ¿no? O sea, cuando me relaciono con ellas, pues a través de su interfaz, ¿no? O sea, siento que muy poco o nada es lo que hay que entender en una obra de arte para gozar de ella. A pesar de que muchas veces, en fin, los políticos, en fin, mucha gente pues me pregunta ¿y qué es lo que quieres significar con esta obra, ¿no? Bueno, en realidad quizá no quiera significar nada. O sea, yo creo que si lo que se pretende precisamente es la difusión de algún discurso con significación preciso, lo indicado es que se plantee la escritura como medio de transmisión y no la música o el arte sonoro o el arte en general, ¿no? Y en este caso, de escoger la escritura, pues cuanto más formal y precisa, mejor, ¿no? Porque la belleza del arte, o sea, fácilmente
trasciende la verdad o la falsedad de los discursos que transporta. Incluso puede no ser consistente esa belleza con esos discursos que transporta. A veces puede pasar. La verdad intrínseca de una obra de arte no necesita de un contenido manifiesto. Lo que demasiadas veces se ha llamado mensaje, consigna, eslogan, etcétera, acostumbra pues a resultarme, en fin, accesorio, ¿no? O sea, una gran obra de arte no necesita mostrar directamente lo que otras formas de pensamiento han manifestado ya a través de medios que son mucho menos arcanos y probablemente más eficaces, ¿no? Y es que en el afán por democratizar la función social del arte, por estrechar la brecha entre la población y creadores, y eso nos está pasando continuamente en arte sonoro, hemos alcanzado un punto en que otorgamos demasiada relevancia al contenido explícito de las obras de arte. Y claro, yo pienso que si tanta es la necesidad de entendimiento del trabajo de los artistas, pues quizá sea, y estoy hablando no de los artistas, sino de la sociedad en general, pues es que quizá ya no necesitemos el arte o no lo deseemos, ¿no? Entonces, yo me pregunto si es que hemos querido el arte alguna vez libre, o sea, quizá prefiramos otra cosa en su lugar. Y si ese fuera el caso, lo mejor creo que sería que como sociedad nos enfrentásemos, ¿no? a la realidad. Pero claro, si resulta que no, que deseamos el arte libre, la libertad en el arte, que sentimos que lo necesitamos, entonces tal vez convenga renunciar explícitamente a entenderlo, a comprenderlo. El crecimiento y el desarrollo de nuestra especie requieren admitir mayoritariamente que el mundo está lleno de cosas que no es posible entender, que hay un límite al entendimiento y que nada es ilimitado, por grande que nos parezca en comparación con nuestras pobres y humanas capacidades. Y por eso siento absolutamente necesario reflexionar con la mayor profundidad acerca de lo que queremos significar cuando hablamos del entendimiento de una obra de arte. Y seguramente concluiremos que entenderla no es lo mismo que entender cualquier otra cosa, pero si profundizamos más, o sea, quizá nos veamos obligados a admitir que entender, como crear, no es más que un sueño, ¿eh? O sea, quizá una pesadilla, ¿no? Hace 2 décadas era, al menos desde aquí, digamos, desde el corazón de Europa, era reconfortante que por fin hubiera signos de que estábamos en el camino de aceptar la democratización horizontal casi como única posibilidad viable de evolución, ¿no?, en el seno de las culturas humanas. Ahora, de todas maneras, a pesar no, o sea, tras, mejor dicho, el cambio de siglo que ha sido muy convulso, pues sí, no es necesario describir aquí la situación, y la conocemos toda. Esa tendencia, pues en fin, está claramente en entredicho, ¿no? Pero incluso así, aunque esté en entredicho, no hay otra, en realidad. O sea, no salimos de esta, y no me estoy refiriendo a la pandemia, sino en general, si no todos tenemos acceso a todos los recursos. O sea, ni un solo recurso debe permanecer vedado a nadie. Y en ello está precisamente la esencia de la democracia, ¿no? Pero claro, pero igualmente imprescindible es reparar en el hecho de que no todos somos iguales y que en virtud de esa diversidad, pues nuestras sociedades son complejas y por ello deberían ser flexibles y capaces de reaccionar ante
pues modificaciones del entorno bruscas, dramáticas. En colonias de robóticas de individuos relacionados genéticamente, la habilidad de comunicación precisamente emerge con especial rapidez cuando la presión evolutiva se ejerce sobre grupos y no individualmente. Y de manera similar, existe la habilidad ética, ¿no? que es, digamos, que es un invento, si se me permite, de Francisco Varela, del chileno Francisco Varela, que había trabajado con Humberto Maturana, y que en un librito que se llama así, Habilidad Ética, pues define precisamente esa característica ética y moral como un resultado evolutivo de nuestra especie, ¿no? En cualquier caso, sin esa habilidad ética, la complejidad de nuestras sociedades no podría operar de una manera más eficaz y colaborativa ante las presiones, digamos, medioambientales, ¿no? Y claro, en el supuesto de esa horizontalidad, ¿no? Pues tiene sentido que cada vez pues, se sienta como menos necesario el carisma entre las cualidades de los líderes, que sumidos en una dinámica devoradora de los medios de comunicación, que son escenarios donde la realidad deviene ficción de sí misma y está dictada por las necesidades del poder verdadero, no sé si sin darse demasiada cuenta o aceptándolo, habrá de todo, digo yo, pues han terminado adoptando la función patética de bufones, ¿no? O sea, en fin, los políticos en realidad en este momento están adquiriendo un papel de entretenimiento. O sea, nos miramos lo que ocurre en la política sentados desde el sofá. Entonces, quizá esto sea un buen tema, esos discursos a tratar, pues en fin, en una obra de arte sonoro. Entonces, resulta que estamos en este sentido volviendo a una situación feudal en la que los señores somos nosotros, en fin, quienes estamos sentados en el sofá, ¿no? Claro, también es comprensible que en ese escenario se tienda a relegar la idea romántica de artista tocado por lo divino, ¿eh? Y de hecho, la asunción de responsabilidades que el medio ambiente reclama, pues con cada vez más insistencia, es incompatible con la idea de divinidad. O sea, no existe o no debería existir ya la figura del artista demiurgo, ¿no? Y por eso mismo, que es por cuestiones similares a las evolutivas, en realidad, los desarrollos posibles de un ser humano en su contexto social imprescindibles son muchos y ya por azar, o sea, ya por necesidad, pues unos adquieren unas habilidades y otros otras, ¿no? En cualquier caso, obtenerlas requiere una inversión de esfuerzo en uno u otro sentido y se hace necesario elegir. O sea, no podemos seguir todos los senderos al mismo tiempo, ¿eh? A unos les es dado profundizar en unas cuestiones y a otros en otras, pero la colaboración entre iguales no es posible sin confianza. O sea, pretender dominar todo lo que los demás generan, pues entraña pues falta de confianza y bueno, presunción de omnipotencia, como los dioses. O sea, no es necesario haber generado previamente un conocimiento para emplearlo en la generación de otro nuevo y tampoco es necesario comprenderlo en su totalidad. O sea, basta con tejer a su alrededor una trama de significaciones que sean útiles a nuestros proyectos, pero debemos poder creer que el punto de partida es consistente y en eso consiste la confianza, eso consiste confiar, ¿no? Así que, claro, democratizar el acceso al arte es absolutamente imprescindible para la evolución del arte y también, yo creo, que para la evolución de la sociedad. Su divulgación
y este es un tema que nos afecta particularmente a los artistas sonoros, pero también a los artistas en general, que requiere, pues, por ejemplo, la difusión de importantes cantidades de información crítica a toda la población es un cometido social importante. Necesitamos de la divulgación, pero sin embargo, una cosa es la divulgación artística, es decir, la tarea de facilitar a la sociedad razones acerca de la significación y la pura existencia de los hechos artísticos, y otra muy distinta, el conjunto de procesos de investigación que conduce a la generación de obras de arte. Si las obras plantean cuestiones difíciles de explicar, es tarea del divulgador buscar y elaborar esforzadamente, ¿no? O sea, razones y redes de relaciones, pues, que las hagan justificables. Y puede que tales razones pues no sean evidentes, y por ello se tiende a presionar, y eso es lo que nos pasa a muchos, para que hagan sus obras pues más accesibles. Pero como en el caso de la ciencia, pues cuya necesidad de divulgación hasta ahora no ha influido en la producción científica, y digo hasta ahora porque estamos viendo un cuestionamiento total, de un ataque frontal a la manera de hacer la ciencia con esto de la pandemia, pues en cualquier caso la del arte tampoco tendría por qué condicionar la producción artística. O sea, una cosa es la divulgación, que bueno, que es interesante para hacer llegar una serie de contenidos, y la otra es digamos, que esa divulgación, o sea, que la facilidad de esa divulgación imprima la necesidad de que bueno, que como que las cosas tienen que ser fáciles, pues en fin, solo vamos a producir cosas que sean fáciles. O sea, eso en realidad es una cosa que nos afecta muchísimo al terreno especialmente musical, sobre todo cuando ves, digamos, pues, o cuando lees, digamos, declaraciones de directores de orquesta, pues, que dicen que, es que yo con la música contemporánea no, en fin, no me dice nada. Bueno, no sé, pues es tu problema, más bien, no es el problema de la música contemporánea. El problema de la música contemporánea o del arte sonoro o de cualquier, digamos, manifestación, tanto si es sonora o artística o lo que sea, el problema es realizar productos consistentes, ¿no? Porque, es decir, si nos volvemos otra vez al campo ya de la matemática, en fin, ¿cómo vamos a explicar a la población que un pequeño grupo de investigadores, pues no sé, que pueden ser un centenar como mucho, pues se dedica a estudiar un objeto que tiene 26 dimensiones, un objeto topológico, ¿no? Pues claro, aunque no exista una explicación directa, asequible, pues está claro para todo el mundo, pues, que deben continuar en ello, y a esa gente pues se le da crédito, ¿no? Entonces, ¿por qué el hecho de que se adhiera a un discurso comprensible deba ser considerado en términos de criterio de decisión acerca de si una obra artística hubiera o no de ser favorecida? Y eso es justo lo que ahora están haciendo muchos, pero no hay razón. En cambio, la razón para lo contrario es bien poderosa. O sea, la libertad de investigación es el único recurso de que dispone el arte para evolucionar. Y si se confunde divulgación con investigación a medio plazo, no a largo, no, a medio y corto plazo, la investigación va a desaparecer, y con ello la evolución del arte va a devenir involución. Y para tener sentido más allá de él, el arte debe perseverar en la manifestación de lo más recóndito, de lo más inefable, porque para los otros aspectos de la realidad, ya como hemos dicho, hemos desarrollado otras maneras de conocer y de pensar. Cuando, a pesar del efímero auge mediático contemporáneo, las religiones pues pierdan definitivamente su influencia, solo va a quedar el arte a nuestro alcance para preguntarnos acerca de lo que no es formulable, que es un conjunto de realidades, por lo demás, que parece mucho mayor que el de lo formulable. O sea, no es objetivo fundamental del trabajo artístico el planteamiento de lo que nos parece que en el mundo haya de verdad o falsedad. Hacer arte
implica viajar más allá de lo decible, y ello impone la reformulación de la creación artística en términos de generación de realidades nuevas. O sea, las verdades afloran de las obras de arte, pero no porque las formulen, sino porque son ellas mismas realidades. Y como tales, pues contribuyen en la generación de verdades al entrar en relación con las conciencias. La realidad existe independientemente de las conciencias. En cambio, las verdades o las falsedades, tanto de que son constataciones conscientes acerca de los aspectos de la realidad, no, ellas no son independientes de la conciencia. Siempre tiene que haber una conciencia para que se dé una función de verdad, ¿no? Claro, desvelar verdades resulta, eso sí, pues muy placentero, ¿eh? Y de todas maneras, pienso que no es demasiado peregrino preguntarse acerca de la relación de la belleza con la liberación de endorfinas, entonces, que son las que muchas veces nos producen placer, ¿no? Y de todo esto, el riesgo que entraña el sentimiento de cercanía con la comprensión de la realidad, porque podría ser que comprenderla, como también insinuado antes, pues no fuera más que un sentimiento, que es una sensación, ¿no? Y quizá influenciada hasta por secreciones hormonales, ¿no? Y llegado a este punto, pienso que con la vida me ocurre lo mismo que con el arte. O sea, no la entiendo, pero me apasiona. Y quizá por eso me interesen las obras de arte que tan solo son, ¿eh? Y en especial el arte sonoro tiene esa calidad de presentarse como es. O sea, y eso es lo que ocurre en la mayoría de los seres vivos, que existen sin querer quererlo. O sea, ya sean corpóreas, conceptuales o inmateriales, despierta mi atención el hecho de que, sin evocar verdades ajenas a su existencia, pues resulten ellas mismas reales cuando se las inquiere, ¿no? Cuando se les pregunta, cuando se está con ellas, ¿no? Y el arte electrónico pues ofrece gran variedad de ejemplos que, como resultado de la aplicación masiva de algoritmos elementales, pues presentan pautas de actuación emergentes cuya complejidad es mayor que la propia formulación inicial. Y desde luego que sus grados de complejidad no son equiparables con los de los seres vivientes, pero llevan a reflexionar acerca de lo que significa estar vivo. No importa si son previsibles o si son imprevisibles, ya que en la vida el grado de previsión o imprevisión pues es siempre relativo. Todo el mundo sabe que si no se le impide de alguna forma, independientemente de los trazados concretos de las trayectorias que describa, la probabilidad de que el mosquito termine posándose sobre la piel es muy alta. Claro que no se sabe cuándo, desde luego, pero sí se sabe que lo hará. Igualmente, nunca está claro si, por más que se le intente seducir, pues el gato va a terminar dejándose acariciar antes de un momento dado. A mí me interesan las obras de arte que tienen este tipo de comportamiento. Y es el caso bueno, tiene un comportamiento complejo, tiene un comportamiento inesperado, pero que te da una sensación de que puedes llegar a alguna parte, ¿no? Un poco como la cadencia en música, que no sabes cuándo se va a producir, o si la anticipas, no la anticipas, estás ahí siempre en una situación de expectativa que se cumple o no se cumple, ¿no? En fin, esas obras que parecen evolucionar, ¿no? Independientemente de su contexto inmediato, como si muestran cambios relacionados con el hecho de que se les observe o que se les intente, digamos, activar algún comportamiento. Y de hecho,
para mí lo más atractivo es la posibilidad de descubrir en ellas la contradicción, ¿no? O sea, la lucha por ser lo que son y que se adivina en virtud de sus acciones, o sea, que son siempre derivables de un estado arbitrariamente considerado inicial, pero de incertidumbre, pues a menudo creciente a partir del preciso instante en que se emplean a crear expectativas de alguna consciencia. Claro, estamos hablando de la libertad o de la aparente libertad, pero la libertad no es precisamente un atributo exclusivo ni característico de la vida. Pero sí lo es un cierto grado de autonomía. El arte electrónico ha tratado a menudo de aproximarse a esa autonomía, pues precisamente con la ayuda del manejo de la complejidad. Y desde el punto de vista del observador, prefiero llamar observador, hablar de observador y no de público en este tipo de situación, es difícil concluir si el comportamiento de las obras depende de lo interno o de lo externo, si son arbitrariamente libres o si están condicionadas en algún grado por algo distinto de sí mismas, ¿no? O sea, ¿cómo se sabe que algo vive? ¿Significa algo especial que viva? O sea, y siempre va a estar ahí la duda, ¿no? En cualquier caso, la vida no consiste en la imprevisibilidad que el ser autónomo le pueda atribuir a un objeto. Y tampoco puede decirse que los comportamientos de los seres vivos obedezcan a una teleología, ¿no? O sea, yo con reservas atribuiría ese tipo de propiedad, la teleología, pues a un sistema, a algún sistema inteligente, pero no a todos. Y desde luego lo que no haría sería atribuirlo a un sistema viviente cualquiera. De todas maneras, poco importa la propiedad de la vida que se pretenda emular. O sea, la consciencia de la magnitud del trecho que falta por recorrer aumenta con el grado de aproximación de la emulación a su modelo, y es que las definiciones pues, terminan siempre de una manera u otra orbitando en el vacío, ¿no? Con definiciones como la de vida, ¿no? Que cuanto más se ahonda en ella, pues más se revela como un objetivo inalcanzable. Una rápida revisión histórica de las definiciones abstractas que de vida se han dado en biología recuerda las que desde la perspectiva de las ciencias cognitivas trataba hasta hace bien poco de acotar el concepto de inteligencia, ¿no? A medida que la computación iba alcanzando pues, cotas en otros tiempos reservadas a la inteligencia humana, las definiciones tendían a reservar para esa propiedad aspectos cada vez más etéreos, ¿no? y esquivos al cálculo algorítmico. Y parecería también que la simulación, ya sea electrónica o computacional, de ciertas propiedades de los seres vivos y de otras estructuras supuestamente inertes, pero generadoras de orden, pues ha condicionado las concepciones de vida, ¿no? Y una de las ideas más generales de sistema vivo, pues remite, así en abstracto, a una región acotada donde de manera continua y sin intervención exterior se mantiene el orden e incluso aumenta. Claro, eso viene muy bien para las instalaciones sonoras especialmente, pero también visuales, videográficas, audiovisuales, ¿no? O sea, porque como una región no siempre es una porción de espacio físico, la perspectiva computacional de la vida no queda excluida de esa visión. Por el contrario, sí es excluyente de la vida computacional tradicional la consideración de la vida como se entiende hacer pues, en astrobiología, ¿no? Que es en términos de retraso de los procesos espontáneos de difusión o de dispersión de la energía interna de las biomoléculas que inexorablemente están abocadas a la degradación, ¿no? en diversos microestados potenciales cada vez menos ordenados. Y según esa forma de ver las cosas, la biocomputación sería entonces el único medio artificial apto para la generación de vida genuina, ¿no? Pero
A lo que voy es que también en astrobiología se acostumbra a pensar que si el material genético, es decir, ADN y ARN de un organismo alienígena, pues fuera tan solo ligeramente diferente del de la vida terrestre, por ejemplo, con bases aminadas, uh, bases nucleicas distintas de las que codifican la información genética conocida, pues en lugar de adenosina, guanina, timina y uracilo, pues fuesen otras y no fuese el mismo número, pues claro, ese organismo no podría ser interpretado como vivo por las herramientas de análisis al alcance humano. Es decir, que en astrobiología se está pensando en aceptar como vivo cosas que de momento no podemos identificar como tales. Entonces, si se está dispuesto a admitir la posibilidad de vida en una entidad como es de ese tipo, ¿por qué no atribuirla también a un ser de menor parecido con los seres vivos conocidos como una instalación? Y en ese caso, ¿dónde situar el punto en que la distancia estructural ya no admitiría la vida? Para mí la cuestión central no está en las propiedades de la materia misma. O sea, sospecho que solo tiene sentido buscarla en la consciencia y en su intervención en el mundo, y especialmente en la esfera relacional. De hecho, ¿qué más da si el contexto en el que esos procesos termodinámicos tienen lugar es el que nos viene dado, el natural, el externo a nuestra voluntad humana, o si es uno artificial que nosotros hemos creado? Que se pretenda tanta diferencia entre lo que procede de nosotros y lo que no, siempre me ha parecido sospechoso de que estamos eludiendo responsabilidades. El sentido de la distinción entre naturalidad y artificialidad no puede estar en la propia realidad externa, ¿no? Así que intuyo que el espejismo ese de la divinidad, que antes citaba, nos impide nuevamente ser nosotros mismos, ¿no? Pero yo me reconforto en la idea de que mientras haya arte, la especie pues tendrá opción a la experiencia de lo inefable sin que por ello deba rendir tributo a los dioses. Y bien, creo que he dicho muchas de las cosas que pienso al respecto. Creo que es más interesante continuar discutiendo entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Y bueno, abramos el espacio a preguntas, comentarios, discusiones.